Hola, ¿qué tal? Excelente día. Oye, Rod, ya te entendí cómo trabaja la función del tutorial pasado, pero todavía no entiendo cómo puede ayudarme a tomar decisiones con mi información. ¿Podrías ayudarme con un ejercicio práctico para entender cómo puedo usarla y que mi hoja de trabajo decida por sí misma? Claro que sí, pero primero me da mucho gusto que entiendas cómo trabaja la función lógica AND o y en español. Y estoy seguro que ya viste que no es ciencia nuclear. Te voy a presentar un ejercicio muy fácil de comprender con el que estoy seguro que terminarás por entender perfectamente el tremendo potencial de estas funciones. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos. Y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior vimos la forma en que trabaja la función AND o y en español, de forma pura. Es decir, no la combinamos ni anidamos con ninguna otra función para poder explicar en qué consiste concretamente su funcionamiento. Revisamos mediante la herramienta de evaluación de fórmulas cómo se va resolviendo internamente por Excel cada una de las evaluaciones de los criterios hasta llegar al resultado final de nuestra función, que no es otro resultado que darnos un falso o verdadero como consecuencia del cumplimiento o no cumplimiento de los criterios. Recordemos, entre otras cosas, que uno de los objetivos de nuestras funciones lógicas es que nuestras fórmulas puedan evaluar ciertas condiciones y llegar a decidir por sí mismas qué criterio deben seguir, sin que tengamos que estar nosotros de forma manual realizando ni resolviendo ninguna de estas mismas condiciones. En este tutorial te explicaré nuevamente esta poderosísima función lógica de la que te he hablado en los últimos 2 tutoriales. Me refiero a la función AND o y en español, pero ahora la combinaremos con la otra poderosísima función lógica condicional if o si en español, que ya también hemos visto en este mismo bloque de funciones lógicas. En este ejercicio podrás ver cómo el uso combinado de estas dos funciones se multiplica tremendamente, tal y como sucedió con la función OR u o en español, al ser combinada con la misma función if o si. Por último, antes de entrar de lleno al ejercicio, te recuerdo nuevamente que uno de los principales superpoderes que nos brindan las funciones lógicas es el poder evaluar valores o contenidos de nuestras hojas de trabajo, y con base en esas evaluaciones, nuestras fórmulas podrán tomar decisiones propias de forma automática, sin tener que estar nosotros interactuando manualmente con nuestras fórmulas o moviendo manualmente valores para poder resolver evaluaciones de nuestras hojas de trabajo. Muy bien, sin más rollo, empecemos con el ejercicio. Ahora imagina el siguiente escenario. Tenemos un listado de clientes que buscan cumplir con los requisitos para comprar casa solicitando un crédito a una institución de crédito. Voy a ir rellenando nuestra hoja de trabajo con la información necesaria en lo que te explico la mecánica del ejercicio. Para efectos ilustrativos, vamos a poner solo unos cuantos nombres ficticios de personas con los que podremos demostrar cómo trabaja esta combinación de funciones lógicas que de forma automática nos evaluarán y nos indicarán quién califica para el préstamo y quién no califica. Los empleados deben cumplir con varios requisitos indispensables o criterios, como lo he mencionado en tutoriales anteriores. Número 1. Tener empleo al momento de presentar su solicitud de crédito. Número 2. Que su ingreso mínimo sea de 10,000 pesos mensuales. Y número 3. No debe tener ningún crédito de compra de vivienda en curso, es decir, que lo esté pagando en este momento. Hay otra serie de datos que por el momento podemos considerar como no relevantes para efectos de la solicitud, como por ejemplo el nombre del solicitante, su lugar de trabajo, su lugar de nacimiento, su sexo,
su edad, el nombre de la empresa en la que trabaja y otra serie de datos que no necesariamente son determinantes para validar si la solicitud de crédito se autoriza o no. Luego entonces, para que una persona pueda aplicar y solicitar un crédito y ser candidato válido para que se le autorice su casa, debe cumplir con cada uno de los requisitos. No son opcionales, es decir, si tiene empleo pero no tiene ingreso mínimo, no será candidato válido para solicitar el crédito. Si tiene empleo, cumple con el ingreso mínimo, pero ya tiene un crédito autorizado que está pagando, no podrá recibir una nueva autorización de crédito. Y con estos distintos criterios podemos tener distintas combinaciones, pero si recuerdas cómo trabaja la función AND o y en español, absolutamente todas las condiciones o evaluaciones de los criterios para la autorización de un crédito para compra de casa deben resultar correctas o ser verdaderas. Si alguno de los criterios no es verdadero, entonces la autorización del crédito no procederá y no se autorizará el crédito. La evaluación de los criterios lo realizará la función AND o y la función IF o SI será la que tendrá la última palabra, ya que será la encargada de evaluar al resultado de la evaluación de la función AND o y decidirá si le autoriza o no le autoriza el crédito al solicitante. Agregamos las etiquetas y los datos que tendrán los criterios contra los que estaremos validando. El estatus de empleado debe ser sí. El ingreso debe ser como mínimo 10,500 pesos. Y el estatus del crédito debe ser no. Es decir, no debe contar con un crédito en proceso de pago en este momento de la evaluación. Muy bien, ahora que ya tenemos suficientes datos, vamos a proceder a agregar nuestras fórmulas. Pero antes vamos a identificar las columnas que nos servirán para validar los criterios y de acuerdo a la información a evaluar, las columnas más relevantes son la columna de empleado, la columna de ingreso y la columna de crédito en curso. Podemos decir que el resto de las columnas no son relevantes para efectos prácticos de los criterios a aplicar. No es relevante saber el nombre, su edad, domicilio, estado civil, etc. Por lo que vamos a reducir el tamaño de algunas de estas columnas no relevantes para continuar con nuestro ejercicio. Por lo que podemos reducir el tamaño o cerrarlas, ya que por el momento no son relevantes ni críticas para nuestro ejercicio de evaluación y autorización del crédito. Es decir, no tienen ninguna relevancia que el solicitante se llame Juan o Pedro, pero sí es relevante que cuente con un empleo, un ingreso y no tenga crédito actualmente. Y debajo del encabezado de la columna crédito que ya tenemos en nuestras columnas, colocaremos nuestra fórmula mágica. Comenzamos, como toda fórmula, con un símbolo de igual. Introducimos la función if o si en español, abrimos paréntesis y con esto indicamos que tendremos una condición a evaluar y que deberá realizar una acción si la condición se cumple de forma verdadera o realizar otra acción si no se cumple la condición. En caso que tengas dudas con esta función, puedes regresar al tutorial número 31. Posteriormente, introducimos la función AND o y en español, abrimos de nuevo el paréntesis y comenzamos a introducir las condiciones a evaluar, que se deberán cumplir en forma simultánea. Hacemos clic en la primera celda con la condición del empleado y colocamos el signo igual. Luego hacemos clic en la celda del criterio del estatus del empleado para validar que el estatus del empleado en cuestión tenga un estatus de que sí está empleado. Separamos por una coma para indicar una nueva condición o criterio a evaluar y hacemos clic en la primera celda del ingreso. Agregamos la condición lógica de mayor que y hacemos clic en la celda del criterio del ingreso. Y con esto indicamos que la segunda condición es que el sueldo percibido por el empleado debe ser superior al valor definido en el parámetro de ingreso. En este caso, 10,500 pesos. Colocamos nuevamente una coma para separar e indicar un nuevo parámetro y en esta nueva condición validaremos si el empleado en turno
tiene un crédito en curso. Es decir, si el empleado tiene ya un crédito, no será candidato para un nuevo crédito. Pero si la respuesta a esta validación es no, significa que el empleado no tiene un crédito en curso y por lo tanto esto es favorable para un crédito. Cerramos el paréntesis que corresponde a la función anidada AND o y ahora procedemos a los parámetros de falso o verdadero de la función lógica if o si, que será la responsable de indicar si se autoriza o no un crédito. Colocamos una coma para indicar a la función if o si, que definiremos un nuevo parámetro, y colocamos entre comillas el mensaje autorizado. Posterior a esto, colocamos una nueva coma para separar el siguiente parámetro y ahora entre comillas colocamos el mensaje no autorizado. Y luego cerramos el paréntesis correspondiente a la función if o si en español. Y con estos últimos dos mensajes, nuestra función lógica indicará cuando la información de un empleado que estamos validando cumple los tres criterios que estamos evaluando. Y en la columna de crédito nos indicará autorizado. Y cuando no se cumplan simultáneamente los tres criterios, esta fórmula nos indicará no autorizado. Ejecutamos con Enter y vemos el resultado de nuestra primera fórmula. Y el resultado es correcto. Vamos a autorrellenar al resto de los empleados, pero antes vamos a indicarle a nuestra fórmula que las direcciones de las celdas de los criterios son absolutas, fijas o ancladas, anteponiendo el signo de moneda a la columna y a la celda de cada criterio. Si tienes dudas con las direcciones de celdas absolutas, te recomiendo regresar al tutorial número 17 para ver más detalles sobre esta funcionalidad de Excel. Una vez que hemos hecho este ajuste en nuestros tres criterios, procedemos a autorrellenar al resto de los registros de los empleados. Y voilà. Ahora ya tenemos cada uno de los empleados con la validación y cumplimiento del criterio o no cumplimiento de los criterios claramente identificados con los mensajes autorizado o no autorizado, tal y como se lo definimos a la función if o si dentro de sus parámetros 2 y 3. Es probable que te preguntes, oye, ¿y para qué tanto rollo? Si puedo identificar fácilmente y a simple vista sin hacer ninguna fórmula cuáles empleados sí cumplen los criterios para otorgarles un crédito y cuáles no. Tienes razón, a simple vista es muy fácil resolverlo. Es muy fácil resolverlo cuando tienes 10 registros de empleados, o de partes, o de expedientes, o de alumnos, artículos, usuarios, clientes, etc. Lo complicado y poderoso de esta fórmula se puede apreciar cuando tienes 1000, 10,000 o 350,000 registros. Aquí es donde realmente puedes comprobar el poder exponencial de las combinaciones de estas poderosísimas funciones. Y hasta aquí llegamos con el tutorial de hoy. Intenta replicar este ejercicio. Crea tu propia información con este mismo formato o crea uno propio sencillo y que se adapte a los temas que manejas en tu trabajo en el día a día y aplica las fórmulas lógicas. Anídalas, combínalas, no tengas miedo de equivocarte ni a intentar reproducir los ejercicios. Nadie, excepto tú, serás el único beneficiado al adquirir este conocimiento. Una vez que estés realizando tu ejercicio, puedes utilizar y combinar el resto de herramientas que hemos visto para identificar aún más fácilmente los resultados de tu fórmula o para monitorear paso a paso la evaluación interna que realiza Excel con la herramienta de evaluación de fórmulas. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.